Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Traemos nuevamente el formato podcast con invitados, un formato que a ustedes les gusta mucho porque traemos diferentes personas que manejan diversas temáticas del mundo de la investigación. Y en este caso traemos un invitado especial que muchos de ustedes me pedían, me estoy refiriendo a Javier Caravaca. Javier Caravaca que tiene su canal en YouTube y bueno, yo lo estuve mirando y tiene unas investigaciones muy interesantes acerca de temas bíblicos, acerca de temas históricos, que bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Javier, bienvenido al canal, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti, Salim, bien hallado. Gracias por invitarme. No, para mí es todo un placer y bueno, quisiera que nos hablaras un poquito de ti, de tu investigación, los temas que manejas y nos hables de tu canal, cómo puede conseguirte la gente en internet. Bueno, pues el canal se llama Javier Caravaca, no tiene más. Y su origen es literario, es como, digamos, un púlpito desde el que poder expresar un poco pues, las cosas que a mí me gustan de la literatura, también reflexiones filosóficas. Y en un momento determinado del canal, le metí mano a uno de los libros más importantes de la historia de la literatura, que tanto nos gusta, que es la Biblia. Y me puse a hacer algún análisis y bueno, digamos que ha ocupado casi el 100% del canal y últimamente, de hecho, llevo como un par de meses que no tengo tiempo para desarrollar otra cosa que no sea los ensayos específicos de la parte en la que estamos ahora. Estamos haciendo un resumen completo de la Biblia. Acabamos de terminar la Torá, hará un mes y medio más o menos, y estamos haciendo semanalmente un ensayo temático sobre toda la Torá, sobre partes específicas muy interesantes alrededor del eje principal, ¿no? De Moisés, de Aarón, que yo creo que es por lo que estamos aquí. A mí lo que más me gusta es la literatura en general, pero si te soy sincero, cuando estaba estudiando la Biblia, por mi cuenta, como hago siempre, como el resto de los libros, yo me hacía anotaciones de cosas que no me cuadraban y empezaba a acumular mucho material técnico, literario, para poder entender en profundidad el texto, porque me daba cuenta, esto ya te hablo desde jovencito, me daba cuenta de que había como diversos fragmentos, ¿no? Cosas que estaban escritas en una época, cosas en otra, que algunas no estaban cronológicamente ordenadas. Eso me causaba mucho caos para entenderlo. Entonces me puse a escribir sobre eso para mí, apuntes. Tengo miles de páginas de apuntes. Y un día, para no perder las ganas y el ritmo, un día me decidí a ordenar ese material e ir publicándolo mm, cronológicamente desde Génesis 1 en adelante con el título, con la lista de reproducción de resumen de la Biblia. Así empezó. Y como te digo, lo ha contaminado todo porque yo creo que lo voy a tener que separar. Voy a tener que hacer un spin-off solo de la Biblia porque el algoritmo es muy puñetero para eso. No sé si a ti te pasa, pero cuando metes algún vídeo sobre teoría literaria, filosofía económica, alguna humanidad, arte en general, o opinión política incluso en algún caso, desde una perspectiva más o menos, digamos, literaria, ¿no? De análisis de los textos, de lo que dicen los políticos, el algoritmo no lo entiende bien, o bueno, demasiado bien. Y entonces yo creo que al final la Biblia se lo come todo. Es muy importante, lleva miles de años en marcha y no acabamos con ella. En tus investigaciones acerca de todo este tema te has topado evidentemente con esta figura, ¿no? Del Dios del Antiguo Testamento y he visto que has hecho videos sobre este Dios. ¿Qué opinión tienes tú acerca de Yahvé, del Dios de los hebreos? ¿Compartes la visión religiosa que nos dice que es el Dios verdadero, que es el Dios creador de la humanidad, siendo así también, por ejemplo, el Padre de Jesús, del que él vino hablando? ¿Es un Dios real? ¿Existe? ¿Existió? ¿O todo esto es una invención del pueblo hebreo? ¿Qué nos puedes aportar tú en tus investigaciones acerca de Yahvé? Es un tema
bastante polémico. Bueno, yo que hablo bastante de ese tema, lo sé por los comentarios que me ponen, pero ¿qué nos puedes aportar tú acerca de esto? Es demasiado polémico. Yo no debería entrar en eso, porque soy un poeta y sobre asuntos de fe, como no tengo ninguna, no me atrevo a pronunciarme. Eh, para mí Yahvé es un personaje literario eh, que evolucionó desde muy antiguo hasta hoy. Seguramente, no sé, quizá alrededor del siglo X, XII ya pudiéramos tener los primeros indicios de la existencia de, de, ese, de esa figura en la que algunas personas pues creían y rendían culto de una manera así, digamos, muy primitiva. Fue consolidándose después en la cultura hebrea hacia el monoteísmo, en el reino de Judá, en el sur, en la parte sur bueno, del Levante mediterráneo. Y siguió evolucionando después con el cristianismo, también con el islam, hasta hoy, y no deja de evolucionar. No, la imagen que tenemos ahora de él no es, la imagen que se tiene teológica de él no es la que tenía Mahoma ni la que tenía Jesús. Y por supuesto, tampoco era la que tenía Josías, y si nos tiramos más para atrás, seguro que tampoco es igual. Se tirarían de los pelos, se rasgarían las vestiduras, como dicen ellos, si, creo yo, si, bueno, yo estoy seguro, si Jesús viera lo que pensamos nosotros ahora mismo de Jehová, diría que no es así, que eso no es, él está convencido de que es otra cosa. Y seguro que lo que él decía espantaría a Josías y a los anteriores. Sobre la existencia real, no me debería pronunciar, pero yo sé que quiere sangre. Sí, hombre, Eh, para eso estamos aquí. em, yo creo que eh, es el que hay en los libros, ese desde luego es un personaje literario y nada más. Si está inspirado en un dios, es algo que escapa al entendimiento humano. El que diga que lo es y que lo sabe, miente, no lo sabe, no tiene ni idea. Eso sí lo tengo claro. Ahora bien, si está esperado eso en algún dios de verdad y él ha hecho algo, o sea, la única manera es que el tal Yahvé haya hecho algo para dejar constancia de su presencia. Pero eso, el que diga que sabe sobre eso, miente como un bellaco, porque de eso el ser humano no es capaz de entender la naturaleza divina. Y cuando la Biblia es tan controvertida y tan incoherente en muchos aspectos porque intenta describir la divinidad y eso no lo hace bien nadie, ni Tolkien lo hizo bien tampoco, dejó un montón de lagunas, cabos sin atar, porque es que hablar de la creación, de los poderes sobrenaturales y eso te deja un montón de agujeros, eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, vamos, yo personalmente no soy creyente ni muchísimo menos, yo soy un agnóstico convencido. Ya estoy dando la explicación de lo que es un agnóstico. Alguien que es consciente de que si hay Dios o no está lejos de nuestro alcance. Yo soy aristotélico en ese punto. Si Dios existe, en fin, no es asunto nuestro. Él no estamos a eso y él tampoco está a lo nuestro. Así que sigamos. Ahora, dentro de eso que estamos hablando, porque evidentemente has leído la Biblia y has visto las características que se describen de Yahvé, sobre Ajá. todo en el Antiguo Testamento. ¿Tú consideras que ese accionar, vamos a asumir que la gran mayoría de cosas que se describen ahí sucedieron? Bueno, hay algunas cosas que se han comprobado arqueológicamente y demás, no todas, pero sí hay algunas. ¿Tú consideras que ese es el accionar de un ser divino? Lo que se describe de las características de Yahvé en el Antiguo Testamento, de un Dios, ese sería el accionar de un Dios con características de un ser de perfección, de luz. ¿O crees que esa naturaleza está describiendo a otro tipo de personaje? Volvemos a la cuestión metodológica.
Primero habría que definir qué es Dios, cómo es, y esto ya no sabemos hacerlo. Eh, si partimos de una definición así tan sencilla como la que me propones, de un ser de luz, todopoderoso, o sea, la imagen que, digamos, hemos ido heredando del cristianismo a lo largo de los siglos y que ha ido destilando o cristalizando en la figura que entendemos hoy, evidentemente no. Eh, un ser caprichoso, cambia de opinión, irascible, refunfuñón a veces, asesino despiadado, no tiene ningún sentido. Ahora bien, es que la definición esa es gratuita. ¿Cuál es la definición de Dios? De acuerdo a esa, o sea, lo que sí podríamos eh, traer a la palestra, por si la polémica fuera poca, para echarle más leña a ese fuego, es que los creyentes, digamos, cristianos, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos que dicen, aceptan esa definición de Dios, son incoherentes de plano con el personaje que se describe en la Biblia. Eso sí. Eh, pero bueno, también se defienden ellos muy rápido diciendo que ese Dios del Antiguo Testamento es un falso Dios. Así que Sí, sí, hay esa, esa opinión que es una de las cosas que aquí en este canal hemos difundido bastante. Y ahorita que hablábamos sobre, bueno, construcciones literarias, ¿no? A partir de otras obras que pudieron ser más antiguas, refiriéndonos al dios hebreo, eh, no sé si has leído la historia, supongo que sí, porque por lo que veo manejas muchísimo de toda esta literatura antigua, el tema de las tablillas sumerias y la descripción que se hace allí de los dioses sumerios, Enli, Enki. Claro, ujú. cuando te topas con esta historia, te das cuenta de que muchos de los comportamientos que tenían estos dioses sumerios se repiten en el accionar de Yahvé en el Antiguo Testamento, como si fuese el mismo ser o como si este personaje estuviese basado en eso que hicieron antes. Tú lo decías ahorita, quizás cuando ellos construyen esto, para explicarlo y adaptarlo a su cultura, decían, no, mira, pero es que esto que se cuenta por allá, quien lo hizo realmente fue Yahvé. Entonces, claro, ahí se nota la construcción de la figura de su Dios a partir de dioses antiguos de una cultura anterior como la sumeria. ¿Has visto esa relación entre los dioses sumerios y Yahvé en las acciones que hacían? Eh, sí y no. O sea, sé lo que dices y tienes parte de razón, pero no deberíamos mm, dejarnos llevar por la emoción. ¿Por qué lo digo? Esto es complejo, igual es meternos en un jardín ya muy raro, pero a nivel antropológico eh, mm, hay similitudes asombrosas entre culturas que no han estado en contacto, que entienden algunos comportamientos divinos de la misma manera eh, y llegan a soluciones idénticas los maoríes australianos que, que los mayas. Dices, ¿cómo puede ser? Entonces, eh, hay algunas cosas que sí, pues esto que hablábamos al principio del diluvio, hay un paralelismo nítido con el diluvio en Gilgamesh. El Génesis 1 también tiene un mito, tiene un paralelo con el mito de la creación mesopotámico. Así podemos encontrar muchos, pero en cuanto al comportamiento concreto, no habría que lanzarse a lo loco, habría que analizar caso por caso, elemento por elemento, a ver cuáles son inspiración, copia, asimilación, que desde luego habrá muchos, ya te digo yo que sí los hay, pero hay otros que puede que no sean así, que sean simplemente, bueno, soluciones semejantes a las que llegan culturas distintas para el mismo problema. Esto es sorprendente. Cuando los que han estudiado la antropología comparada a fondo han llegado a conclusiones que no te las puedes creer. Que ves comportamientos de ese tipo, o sea,
Seguro que los dioses maoríes tenemos características parecidas a las de Yahvé y evidentemente no vienen de ahí, sino que algunos comportamientos, bueno, algunas costumbres son como, digamos, como genéticas del ser humano. El ser humano se le ocurre, bueno, el concepto de religión en sí mismo y de dioses ya es así. Es un concepto que nos inventamos y es común a todas las culturas, o a casi todas. Casi todas las culturas se inventan unos dioses para resolver los problemas de los fenómenos naturales que no entienden o que no entendemos. Eh, no, he divagado un poco, perdóname, No, tranquilo. pero creo que hay un poco mezcla de varias cosas. Sí que habrá algunos elementos que sean una apropiación, pero habría que ver en qué fragmentos están, de qué época son, si son de épocas tardías. Donde vamos a encontrar la mayor parte de la influencia es en textos posteriores a la caída a la caída del reino de Judá por la invasión babilónica. A partir de ahí es cuando vamos a encontrar los textos de Génesis que estábamos mencionando. Pero si encontramos un texto antiguo con un carácter de llave, por ejemplo, el poema ese, los poemas de Moisés en el Éxodo que hablan de Yahvé, si de verdad hablan de Yahvé, esos son del año de la pera, esos son súper antiguos y esos no van a tener influencia mesopotámica y también hablan del dios de las tormentas, de la montaña, de la lucha contra el mar y hay muchos elementos comunes. Ese en concreto creo recordar que es de los hititas, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Sí, sí, sí. La lucha con el dios del mar. Sí. En fin, no lo estudia en profundidad y los datos al final se vuelan. Sí, es un tema bastante complejo. Yo lo entiendo porque lo he comentado mucho aquí en el canal y claro, es meterse en un terreno bastante complicado por las fibras que se tocan. Algo que me llamaba la atención dentro de esta misma temática es la figura de Caín. Tú tienes un Ujú, programa hablando sobre Caín y es hijo realmente de quién. Claro, la versión oficial, todos la conocemos. Caín es uno de los dos primeros hijos de Adán y Eva, pero cuando tú te vas a bueno, a tradiciones ya no tan conocidas acá en Occidente, tradiciones más de la Cábala y todo esto, incluso hay una versión que te dice que Caín realmente es hijo de Eva, pero no con Adán, sino con Samael. Eva y ujú. Samael se unen y de ahí surge la figura de Caín. O sea, Caín tendría un linaje diferente. ¿Qué nos puedes aportar tú de todo esto en lo que has investigado sobre ese mismo origen de Caín? Porque aquí, bueno, ya ven, toda esta historia está involucrado también, evidentemente, porque después, cuando Caín acaba con la vida de su hermano Abel, Yahvé le pone una marca, lo manda al exilio, no le da un castigo como tal, sino que al contrario le pone la marca para que nadie se meta con él y todo esto. ¿Qué nos puedes aportar tú en toda esta historia, ¿no? Que también tiene cosas muy extrañas? Pues no sé si puedo aportar algo interesante, porque esto sería meternos en otros libros. Esto ya no es material bíblico, es material de otros libros. Lo que podemos ver es que en el material bíblico que tenemos, Caín es hijo de Adán y Eva, lo pone muy claro. Lo que pasa es que la historia primitiva del Génesis es todas las historietas hasta la llegada de Abraham son tan breves que luego han dado en la literatura apócrifa cuerda para rato. Un montón de historias sobre el jardín del Edén, sobre la serpiente, sobre Caín, su descendencia, Enoc, los del cielo, los Samael, pero todo eso es literatura de escritores muy posteriores que ante el hueco literario pues pensaron que podían escribir algo interesante para rellenar donde los escritores del Génesis les dejaron sitio, pero no tienen relación. Si todo estuviera hecho por la misma persona, bueno, eso sería, yo qué sé, sería una locura, sería la bomba, ¿no? La bomba literaria. Pero es que son libros distintos, de épocas distintas, de autores distintos, con temáticas distintas.
y que no nacen, son mitología pura, no nacen del relato de unos hechos históricos, ni mucho menos. Ni el libro de Enoch, ni todos esos apócrifos que tú tanto dominas. Y meternos con eso sería, nos desbordaría, ¿no? Sería analizar la evolución literaria del personaje de Caín a lo largo de un montón de libros. Yo no he hecho ese trabajo por el momento. Lo tengo en mente porque es muy divertido. Lo hice con Satán, que era súper chulo, porque Satán es una figura más, tiene más gracia. Y sí que estudié todo el análisis porque además creía que era más, yo qué sé, me parecía muy interesante. Pero claro, tenemos que ir saltando de libros y no se puede dar una respuesta así eh, rápida. En fin, son personajes literarios que evolucionan, van cambiando, se crean en una época. Este de Caín, ahí donde se ubica, pues tenemos que pensar que pues entre el siglo VI, 5, 4, ahí debió gestarse esa historia. No es una idea totalmente genuina de los escritores bíblicos. Ya hay esa lucha entre hermanos, no es exclusiva de la tradición hebrea, eso está en muchas culturas. A partir de ahí luego viene pues un montón de escritos posteriores, como los que tú has mencionado, que yo creo que estarás más puesto tú que yo sobre esos apócrifos, porque yo he leído, no todos, pero muchos, pero de una forma alegre, ¿no? Pues para tener un conocimiento superficial, meternos en harina para ver épocas, influencias, relaciones. Eso requiere mucho estudio y no podemos estar en todos los frentes a la vez. Sí, claro. Pero bueno, ¿cómo lo has visto eso? Cuéntame tu opinión. Bueno, De Moisés. es bastante complejo porque, claro, aquí estamos hablando principalmente de la Biblia, que es el libro oficial reconocido por la Iglesia Católica. Pero cuando uno entiende cómo nace la Biblia, a partir de qué intereses influyeron en la construcción del canon, qué les beneficiaba al imperio de ese momento contar a través de la Biblia, qué les beneficiaba ocultar, uno va entendiendo por qué hay ciertas historias de ese documento que están incompletas. Como ahorita lo mencionabas, la Biblia no te da detalles sobre muchos aspectos, se queda corta en las historias de algunos personajes, de algunos sucesos. Y los textos apócrifos, que aunque, bueno, se dijo desde aquel entonces que no eran inspirados y por eso lo sacaron, hay muchos textos apócrifos que tienen mucha información que desde mi punto de vista ayuda a complementar las historias bíblicas. Y la pregunta es, ¿por qué les interesaba ocultarlos? ¿Qué hay en los libros apócrifos que no querían que el gran público leyera o conociera? Más allá de la creencia de que no estaban inspirados por Dios. Entonces, claro, tú comienzas a entender que la idea del imperio romano en aquel entonces era crear una nueva religión, una religión mundial que abarcara credos paganos con la nueva doctrina religiosa que había tomado fuerza en el mundo, que era el cristianismo. Entonces Roma, para mantener contentos a todos, pues hace una mezcla, sí, una fusión de creencias basados en una figura central que era la figura de Jesús. Y claro, a través de sobornos, de compras de conciencia, de regalos a distintos líderes del cristianismo, ellos permitieron que se hiciera esa mezcla, que se creara un libro, tomaron libros del cristianismo, documentos de la cultura hebrea, la Torá principalmente, y crean el canon bíblico. Eso pues en ese momento se estipuló así, principalmente por Constantino y otros concilios que se hicieron antes y después del concilio principal que fue el de Nicea del 325, que incluso hace poco el Papa León XIV estuvo allí en Turquía conmemorando ese concilio. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lo conmemoran? ¿Acaso fue tan importante? Claro, fue importantísimo porque eso marcó un antes y un después en lo que es la historia de la Iglesia Católica, más allá que ellos digan que nace con Jesús y Pedro. Entonces, claro, desde mi punto de vista, los apócrifos te ayudan a complementar
todas estas historias. No quiere decir que en los apócrifos esté la verdad absoluta, ni que ahí pues ya estén los misterios resueltos, pero sí que ayudan a complementar estas historias. Porque a diferencia de la Biblia, los apócrifos no fueron tan manipulados, porque sí lo fueron, pero no tanto como la Biblia. El propósito con los apócrifos era ocultarlos, por eso se encontraron en vasijas de barro por allá en desiertos, se encontraron ocultos en ciertas bibliotecas. Ese fue el momento donde se hicieron los descubrimientos y claro, al ser ocultados, sufrieron menos cortes y manipulaciones que el libro Ujú. central. Entonces, a partir de ahí, ciertas historias que están en los apócrifos se mantuvieron un poco más fieles, digámoslo así, al original. Pero eran textos que, por ejemplo, los cristianos primitivos y esas comunidades estudiaban como libros reales, como libros que, Eso está claro. claro, Ujú. que contenían una información valiosa y fue la iglesia la que decidió ocultarlo. Entonces, claro, la Biblia tiene información, claro, por supuesto, información valiosa, información que vale la pena investigar, pero los apócrifos, quizás no todos, evidentemente, pero sí hay una parte que ayuda a complementar estas historias. Entonces, en el tema de Caín, falta mucha información. La Biblia no te da grandes detalles, pero cuando ya estudias apócrifos o textos hebreos, pues ellos más o menos te cuentan otra historia. Y claro, cuando vas uniendo piezas, te puedes dar una idea más amplia de lo que fue este personaje, pero por supuesto falta mucha más información. Adelante, Javier, que creo que me ibas a comentar algo. No, te dejo escuchando. Eh, Eso de Samael, que has dicho que es el padre, ¿dónde lo localizamos? ¿En qué libro? ¿Te acuerdas? Si mi memoria no me falla, si no estoy mal, está en un texto, creo que es el Midrash, algo así, me parece que se llama la Midrash, que es uno de los textos de estudio hebreo. Tú sabes que, bueno, está la Cábala, que es una información muy Bueno, importante para textos ellos. en mil. Si no Sí, te hay acuerdas miles. completamente de cuál. La Uno de, pregunta no era general, era más concreta. ¿Sabes de qué fecha es la redacción de ese Samael como padre de Caín? la fecha de dónde nace esa historia. O sea, De, la fecha de cuando lo escribieron. ¿De cuándo lo escribieron? No, a mí la fecha se me escapa porque son tantos textos. Está el Zohar, Lo está el que, a lo Midrash, está que, el... a donde apunta mi inquietud es que la historia de Caín, el primer texto del que tenemos constancia de la historia de Caín es del Génesis. No tenemos ninguno anterior. Y como no hay ninguno anterior, cabe sospechar que no hay una fuente primitiva más antigua. Nace ahí. Entonces, cabría plantearse si el escritor de Génesis estaba ocultando cosas a conciencia cuando escribía la historia de Caín o no. Si estaba ocultando cosas a conciencia, debemos suponer que había una historia real, que la gente conocía, una tradición que ellos sabían cuál era. El escritor de Génesis pone una parte en la Biblia, bueno, cuando escribe el Génesis, que todavía no se había a lo mejor pensado como Biblia, o quizás sí como Torá, y luego mucho después llegan otros que siguen teniendo un recuerdo de la tradición y añaden lo que ese escritor ocultó. Esta hipótesis que estoy enunciando tiene que ser verdad para que podamos tener en cuenta los apócrifos. Si no, no. Porque si no, los apócrifos son invenciones posteriores. Para que sean datos, información que complementa la original, no inventada, nueva, tendríamos que dar por hecho que esa información, lo que está haciendo el escritor de Génesis es precisamente ocultarla. Yo no encuentro indicios en la Biblia de que la historia de Caín sea así. Sí, porque La el texto no te el da texto es detalles. muy plano, Sí. sencillo y se deja entender sin mayor manipulación. Y esto pasa con otros muchos. O sea, el tema de los apócrifos o el caso de Enoc, por ejemplo, que quizás sea el caso capital, ¿no?, de la Biblia, que ha dado después una literatura
asombrosamente grande, larga, magnífica, súper interesante, súper divertida, pero claro que escriben unos muchachos mucho después de la historia del Génesis. Y me pregunto, y no tengo la respuesta, aunque la intuyo, ¿el escritor de Génesis estaba ocultando todo eso a conciencia? A mí me da la sensación de que no, de que deja huecos y donde deja huecos se inventa. El caso de Satán, que es el único que yo he estudiado en profundidad y he hecho el análisis de la evolución literaria completa, bueno, completa, completa, más o menos. Eh, en ese se ve cómo las lagunas, los huecos, abren después la caja de los truenos para que los posteriores inventen. Y la invención es casi ex nihilo, porque es donde no has explicado algo, es donde hay nicho. Las historias de los apócrifos más interesantes, si lo piensas, vienen en los puntos donde no hay información. La serpiente del Edén es un personaje, tiene una frase y se queda ahí totalmente ambiguo y dices, pero ¿cómo que era el más astuto? ¿Reptaba o no reptaba? Porque la castiga a reptar. Y hablaba, y de dónde tenía ese conocimiento, y quién era, y de dónde había salido. Era un rival del Elohim, otro Elohim quizá. Como no dice nada, el escritor posterior encuentra el nicho para seguir escribiendo. Lo mismo pasa con Enoch, lo mismo pasa con Azazel, lo mismo pasa con Satán, por supuesto, que apenas se menciona en la Biblia 4 veces y luego de ahí se inventa todo lo demás. Lo mismo pasa con Drácula, fuera de la Biblia. Y así con todos los personajes que son interesantes, son atractivos y han dejado un hueco. Eh, en toda la literatura apócrifa de Enoch, los Azazel y Samael, bueno, todo ese cohorte de ángeles y arcángeles y demonios y serafines, todo eso ahí se explican con detalle porque al autor le gustaba, le iba a la marcha. Pero yo creo que parte de donde hay hueco, donde no dejó hueco el autor y lo dejó bien claro, sobre la historia de Moisés no inventan, o no tanto, porque la historia de Moisés está bastante consolidada cuando la escriben los escribas, pues de cuando sea, ¿no? Ya me estoy anticipando a la conclusión, pero los de cuando sea, lo que nos dejan, o sea, en el siglo III, que es cuando empiezan los apócrifos a proliferar, la historia de Moisés está consolidada. Está tan bien consolidada que ya no, nadie le añade nada después. ¿O tú conoces algún apócrifo que añada cosas a la historia de Moisés? Sí, claro, el libro apócrifo de Juan, el libro secreto de Juan, se dedica a desmentir muchas de las afirmaciones que están en el Éxodo sobre Moisés. Eh, por ejemplo, el tema del arca. Él te dice que no, nunca existió un arca. El tema de la serpiente del Edén te dice que no era una serpiente. Bueno, hay varias cosas. Bueno, pero fíjate, son elementos que quedan confusos en la historia de Moisés. El arca parece que no existe. O sea, lo que dice el libro, yo no lo he leído, el apócrifo de Juan, sé que tú estás muy versado en ello. He visto algunos vídeos donde le das caña. Eh, el libro de Juan dice que el arca no existe, no existió. No, que no, no era un arca. Que No era un arca. sí, que era una nube brillante donde se escondieron los Ajá. seres humanos en el diluvio. Bueno, yo no lo sé porque no he profundizado, pero a mí me da la sensación de que el arca no existió nunca, ni Sí, tiene sustancia de acuerdo, sí. literaria. Se inventa en una parte del Éxodo, se utiliza en esa parte del Éxodo y nunca más. Sí, ahí coincidimos. Bueno, yo no he profundizado ahí. Sí, es que es un tema complejo porque de acuerdo con lo que decías ahorita, en el tema de los apócrifos se escriben mucho después que otros textos bíblicos. Claro, eso uno puede llegar a pensar que muchos de ellos fueron inventados por historias para tapar huecos que no explicaban los textos anteriores. Y sí, podría ser así o podría ser lo otro que tú estabas diciendo ahorita, como una posibilidad de que quien escribió el Génesis omitió cosas
y que luego esas cosas que omitió pues se filtraron o se dieron a conocer tiempo después, se fue trasladando de quizá tradición oral y esas informaciones pues luego se fueron escribiendo también. Ahora, eso puede ser una posibilidad. La otra es que también puede suceder que no porque un texto se haya escrito antes o sea más antiguo y otro después, no quiere decir que el que se escribió después haya sido inventado o sea falso. Quizás ese fue el momento donde esa información se compiló, una información que se venía trasladando de manera oral y fue el momento donde se escribió. Porque el Génesis, claro, el Génesis se basa mucho en otras historias como las sumerias, que era lo que hablábamos ahorita, y digamos que se puede rastrear hasta cierto punto ese origen. Pero se sabe evidentemente que el Génesis no te cuenta toda la verdad absoluta de todos los temas. Hay mucha información que se pudo haber omitido o que se desconocía en ese momento cuando se redactó y que luego se supo, luego se encontró y a partir de ahí se escribieron otros libros. De hecho, de la misma tradición hebrea, ellos tienen muchos libros que, bueno, nosotros le llamamos apócrifos, pero para ellos no son apócrifos porque ellos los estudian. Por ejemplo, el libro de Ajá. los, por ponerte un ejemplo, el libro de los jubileos es un texto que no está dentro del canon bíblico y es un texto que te amplía la información del Génesis. Te dice con más detalle qué pasó en cada evento y es un libro que estudian ellos y ellos lo consideran como válido los mismos que escribieron el Génesis. Entonces, una cosa es el canon, el Génesis, y luego están otros documentos que, de la misma tradición que te amplían, como el de los jubileos que te acabo de mencionar. No sé si lo has escuchado, los has leído. Y él te toma Sí, sí, cada... bueno, eso los etíopes sí que lo tienen claro. no, y Toda la los... literatura enóquica a los etíopes les encanta y la tienen También, dentro del canon. sí, también la tienen. El libro de los jubileos, por ejemplo, te amplía muchísimo la historia de Noé. ¿Qué pasó con los hijos de Noé? ¿Cómo repartió Ujú. la tierra? Bueno, una serie de situaciones que, bueno, te sirve, ¿no? Para entender un poco las historias que el Génesis no profundiza. Entonces, claro, es un tema muy complicado Es un tema porque para que nos bebamos una caja de champán discutiendo. sí, claro, claro. No, y por eso te traje aquí, porque tú manejas mucho mejor que yo ciertas partes literarias, históricas, porque he visto tu canal y haces un trabajo excelente en esa investigación y sobre todo la forma en que lo presentas, muy profesional, que yo invito a todas las personas a que se pasen Bueno, por el gracias. canal de Javier, porque vamos a aprender muchísimo con lo que él aporta en su investigación. Y bueno, Javier, ya para ir encarando esta última parte del programa, hay otro tema que tú tocas, bastante polémico también, como todo lo que hemos hablado aquí, es sobre Eva, ¿no? Sobre quién tentó a Eva o quién engañó a Eva, Yahvé o la serpiente. ¿Qué consideras tú? Claro, ahí tampoco es que haya mucha profundización en el Génesis, lo deja muy claro. Dice que la serpiente es Mm. la que engaña a Eva. Pero claro, también cuando tú lees, tú ves que cuando Yahvé le prohíbe comer del árbol, le dice que si come habrá un efecto, que es la muerte. Pero cuando Eva come, no es ese el efecto que se produce, sino es otro el efecto. Entonces, ¿qué nos puedes aportar tú de esa historia, de lo que has investigado? Sobre eso sí que hice un ensayo muy cortito, son como unos 10 minutos sobre justamente lo que me lo que me estás preguntando. ¿Quién engañó? Que además creo que se llamaba así, ¿no? Sí, sí. O algo parecido, no sé si lo habías visto. Parece evidente que ahí el único que miente y engaña es Yahvé. Yahvé dice: "No comas, porque si no, mueres", que lo sepas. Eh, no se sabe si es porque automáticamente morirás o porque te ejecutará. Digamos que eso podría quedar ambiguo. Come y automáticamente no se desencadena la muerte. La muerte se desencadena cuando Yahvé les prohíbe ir a tomar el árbol de la vida. O sea, es una prohibición de Yahvé, una putada que le gasta. eh, y el castigo sucede cuando quiere Yahvé y les castiga de otro modo. Hay gente que argumenta, no, pero ya empezaron a morir en ese momento. No sé, estupideces de ese tipo que no tienen ni pies ni cabeza. Está escrito como un cuento, donde Yahvé, o sea, donde el autor quiere representar, pues,
la salida del hombre del paraíso, cómo el hombre alcanza la muerte, cómo tiene que ganarse el trabajo o sea, el pan, el alimento, trabajando y no graciosamente en el jardín. Eso aleja la figura del jardín paradisíaco y nos acerca a este mundo material en el que estamos. Y, en fin, es un poco así como alegórico, pero tampoco hay que darle demasiada importancia a lo que pone en el texto bíblico, que yo creo que es bastante sencillito. La serpiente es muy ligera en su aparición, apenas tiene atributos y da para imaginar. Ahí donde se le podría sacar punta, que es por donde yo creo que va tu pregunta, es como lo de Caín. Si cogemos toda la literatura posterior de los apócrifos, ahí nos lo podemos pasar pipa, porque ahí se dicen muchas cosas y se pueden empezar a comparar textos y encontrar dependencias, ordenarlos cronológicamente y por similitud. Pero bueno, el texto bíblico en sí, si nos lo queremos, si lo queremos abrazar como pieza unitaria, yo no veo nada más que un Yahvé que se tira una baladronada para que no cojan de ahí, pero además sin ningún sentido. O sea, la historia está mal escrita, es que no, la trama está mal construida. Él pone la propia prohibición a sabiendas de que van a pecar, a sabiendas de que va a venir la serpiente, con el único objetivo, al parecer, de querer sacarlos. En fin, es una construcción, como decía antes, que cuando el ser humano se pone a escribir sobre dioses, deja muchos cabos sueltos y las tramas no cierran bien. Y entonces, si te quieres poner en la tesitura, aceptar la premisa de que eso sucedió alguna vez, pues entras en cortocircuito y en follón, no sé cómo decirlo, o sea, en la cabeza ya se te hace un lío. Pero literariamente, no sé, yo no le veo mucho más. Sí es interesante cómo la teología ha ido consolidando una imagen de que Eva fue pecadora, la serpiente fue un ser maligno y tentador, cuando la serpiente no hace nada malo. La serpiente dice, oye, Eva, ¿que no comes de ahí? Dice, no, es que me han dicho que si como moriré. Y dice, no, no morirás. Y eso es verdad, no muere. No muere, claro. Ni serás ejecutada, ni morirás automáticamente por un mecanismo venenoso o lo que sea. No es por eso. No, no sucede ninguna de las dos cosas. Y además le dice, sino que serás como ellos. Y justamente eso es lo que no quiere Yahvé. Al final Yahvé dice, vamos a echarlos de aquí y que no vuelvan a entrar ni no se acerquen al árbol de la vida para que no coman y sean inmortales y sean como nosotros. Bueno, pues es que el enemigo de la película es, o sea, el malo de ese cuento es Yahvé. Los sofitas, no sé si has estudiado eso es que es muy difícil de estudiar porque hay muy pocos datos. Los sofitas, ¿conoces esa secta, aunque sea de oídas? Sí, sí, sí la he escuchado, sí. Pero Estos no conozco tenían la mucho. perspectiva que yo estoy así esbozando, la perspectiva de que el Elohim bueno, el creador, en fin, el bueno, es la serpiente. Y Yahvé es el malo, el antagonista. Lo que pasa es que la historia que se cuenta en la Biblia es la del antagonista. Y entonces estos era una secta que fue exterminada y evidentemente todos sus escritos borrados y solo los conocemos a través de terceros. En fin, yo he leído alguna cosa superficial, es apasionante. Ya tendremos tiempo de meternos en profundidad. Fíjate que he escuchado de los sofitas, pero es la primera vez que escucho ese punto, porque esa es una de las cosas que el libro apócrifo de Juan también te explica. Te dice que la serpiente no es como te la cuentan en la historia oficial, que te la muestran como Satanás, no como el malo, sino que la serpiente es la que ayuda a los seres humanos a salir del engaño. Y que el Elohim Yahvé hace parte de, bueno, de un grupo, ¿no? De seres negativos que hay en el libro secreto de Juan le llama los gobernantes. De hecho, ahí en esa parte hay un diálogo, porque el libro, el apócrifo de Juan, es un conocimiento que le transmite
según como se cuenta esto, que le transmite Jesús a Juan el Evangelista después de la resurrección. Los apócrifos dicen que Jesús estuvo 11 años aproximadamente después de que resucitó, visitando a los apóstoles, encontrándose con ellos y entregándoles información. Algo de eso hay en el capítulo 21, sí creo que es en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que dice que Jesús apareció varias veces y que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no hubiese, bueno, los libros llenarían toda la tierra. Entonces, en uno de esos encuentros, Jesús le dicta el apócrifo de Juan. Y Juan, en ese diálogo, le pregunta o le dice, pero ¿no fue la serpiente la que nos engañó? Es decir, la historia que todos conocemos. Y él le dice, no fue la serpiente. Fui yo el que empero les hice comer. Claro, es una afirmación como extraña, porque él dice, fui yo el que les hizo comer del supuesto fruto prohibido. Claro, y tú te quedas, pero bueno, si Jesús en esa época no existía, y bueno, ahí lo que se entiende es que habrá sido un mensajero o un ser positivo que les aconsejó y no una serpiente como se escribe en el Génesis. Entonces, me llama la atención porque tiene relación con lo que dice el apócrifo de Juan. Tengo que investigar más esa parte que tú decías porque digamos que no son los únicos que pensaron de esa forma. Ahí en ese documento también se afirma eso. Muy interesante. Es muy interesante y probablemente estén relacionados ambas cosas. Quiero decir, los sofitas hoy no sabemos qué es lo que escribieron, pero en aquella época sí. No sé cuándo empiezan exactamente, pero eso debieron exterminarse en tiempos de Cristo más o menos. Quiero decir, sus escritos y sus cosas. Entre el siglo III y el antes de Cristo y el I, ahí pasan muchísimas cosas. Hay mucho jaleo. Sí, A veces vemos la historia esa antigua como si fuera una línea suave, pero ahí hay mucha batalla. Y se escribieron muchos libros. El caso es que la literatura hebrea está extraordinariamente interesada por la cuestión esta teológica. Prácticamente no escribieron nada más que libros de teología, ¿no? Hasta la época de Cristo, incluso después. Eh, entonces lo que hay ahí es una barbaridad. Una barbaridad todo del mismo tema. sí, sí, así no, ha sido. No, una vida no da para leerlos todos. Sí, sí, es que aquí podemos estar horas, días tocándonos los diferentes puntos que menciona la Biblia, bueno, historias inconclusas, misterios que tiene. Es un libro que ha dado para todo, ¿no? Se han generado guerras, se han montado imperios, bueno, una locura lo que ha sucedido. Y quiero hacerte una última pregunta, ya para cerrar, porque bueno, esto da para mucho más y por supuesto que habrá más oportunidades donde dialogaremos de diferentes temas. Eh, ¿Tú qué consideras de la Biblia ya como documento, como libro? ¿Lo consideras que es un libro sagrado, un libro en el que podemos encontrar verdades, donde podemos encontrar información? ¿O crees que no se puede confiar tanto en él? ¿Qué consideras tú en general de la Biblia como documento? Uf, te diga lo que te diga, me voy a comprometer. Me voy a meter en un jardín. Eh, no sé, yo siempre digo que soy un poeta en el sentido de artista de la literatura, de la pluma. La Biblia es un conjunto amplio de libros que tienen una vocación poética, no solo poética, y no eminentemente poética. La vocación es eminentemente ideológica y doctrinal, pero son libros a fin de cuentas. Entonces, como tal, y como poeta y defensor de la poesía, te tengo que decir que en los libros siempre está la verdad, siempre hay información valiosa, aunque nos la estemos inventando. Siempre se puede sacar algo tangible. Una vez escribes algo, eh, eso toma vida dentro del mundo en el que vivimos. Gandalf existe y Drácula también y Don Quijote y ya ves.
El hecho de que ya aparezcan en un libro ya nos vale. Estar pensando si hay un equivalente histórico es lo de menos. No están hechos para eso. Yo creo que los que escribieron sobre este asunto no pensaban eso. Pensaban en adoctrinar con el ejemplo de las historias. Ahí es donde tenemos que verlo, ¿no? Aprender de eso los que quieran encontrar alguna verdad espiritual, algo que les ayude, y los que no, pues es bastante con la literatura. Es que es un rompecabezas súper divertido. Yo me lo paso pipa. Yo no tengo ninguna fe ni ningún interés en la cuestión espiritual de esos textos, pero vamos, son magníficos para entender muchos elementos literarios, cómo se escribe, con qué intención, entender de antropología. Muchas veces la información más interesante que nos cae de la Biblia no viene de lo que dice, sino de algunos detalles que no dice. Sí, tal cual. Por ejemplo, por decir uno, ¿no? Eh, mm, o espérate, otro mejor. Sí, este yo creo que es bastante bueno y creo que todo el mundo lo tendrá más o menos en la cabeza. Cuando se explican las leyes en Éxodo, Levítico y Números, ¿no? La parte que es legal se hace referencia a que no se deben quemar los chiquillos a Moloch. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí, sí. Y referencias de ese tipo hay muchas. Una lectura superficial lo que nos dice es, vale, la Biblia quiere adoctrinar a todo el mundo, por lo menos a los hebreos, en que no se le hagan sacrificios a Moloch. Bien, esa es la literatura, la lectura más superficial, pero un poquito más profundo lo que eso significa es que los hebreos hacían sacrificios de niños a Moloch, porque si no, no lo hubieran prohibido. Claro, si lo prohíben es Es porque ya como si estaba. me prohíben a mí mear en la luna. Eso no hace falta, no lo voy a hacer. Solo prohíbes una cosa que pasa. Sí. Y O- cuando pasa tanto, llega un momento que lo tienes que prohibir. ¿Y cómo sería de frecuente que lo tienen que prohibir en el libro sagrado? El catálogo de prohibiciones es muy interesante porque eso te da una pista antropológica de cuáles eran sus costumbres anteriores y qué quiere poner en, en orden eh, el que escribe, ¿no? O el conjunto de personas que están detrás de los textos. Por eso es tan importante, crucial, y en eso estamos, fechar bien los fragmentos e intentar ver en qué contexto se escriben. No vas a saber qué persona es, pero por lo menos que sepas en qué contexto sociocultural, con qué intereses se mueve y cuándo. Porque eso es, sin ese detalle no entiendes nada de la Biblia. Y con ese detalle puedes entender este asunto, por ejemplo, o sea, fechar el fragmento ese te dice, muy bien, pues en esa fecha lo hacían. Y es casi espantoso, ¿no? Porque estamos diciendo que en el siglo VII los quemaban. Y eso encoge el alma pensarlo. Es, porque, claro, lo que cuenta la historia es como si eso fuera del siglo XIII, pero está escrito no, mucho no, sí, después. no es tan antiguo como quizás Entonces hay pensamos. muchos detalles de esos sutiles que no cuenta la Biblia, pero la información está. Y yo creo que esa es la parte, eh, por lo menos para mí, que no soy creyente, la disfruto mucho. Los creyentes, pues supongo que disfrutarán esas y otras también. El trabajo literario que hacemos nosotros, creo que sí, por lo menos puedo hablar por mí, ¿no? Yo creo que puede servirle a cualquiera para. Porque yo en los debates teológicos no entro porque eso es harina de otro costal, eso es otra historia. Claro que sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación aquí a mi canal. Ha sido una charla excelentísima, muy interesante. Yo he estado aquí embelesado escuchando pues, toda la sabiduría que tú tienes
en tus investigaciones en este tema. Ha sido muy agradable, la verdad. Y yo sé que a la gente le va a gustar mucho. Invito nuevamente a las personas a tu canal de YouTube. Lo pueden conseguir como Javier Caravaca. Así que nada, unas palabras finales ya para concluir, Javier. Pues pido disculpas a la gente por la pelea esta que llevo con el auricular, porque no he sabido conectar todo este jaleo a la vez y no salir de mi set de grabación, que es donde tengo montada la cámara, el micro. Y aquí estamos peleando, Salim y yo, con dos ordenadores, yo con dos ordenadores, con 4 micrófonos, 4 auriculares, y esta es la mejor solución. La próxima vez prometo hacerlo mejor. Y no sé qué añadir. Bueno, en fin, quedo agradecido contigo, Salim, con toda tu audiencia de que me hayáis invitado. Y aquí me tenéis para lo que queráis. El agradecimiento es mío, Javier, por pasarte por acá y bueno, y a toda la gente que estuvo viendo esta charla con Javier Caravaca. Así que nada, por ahí los estaré leyendo en los comentarios. Les invito a que se suscriban al canal de Javier, que lo sigan, unas investigaciones muy interesantes. Y nada, les envío a todos un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.